Tenemos como última cláusula excepcional o prerrogativa del Estado la liquidación unilateral del contrato. La liquidación unilateral del contrato, en origen, digamos, la liquidación misma, no hablando de la liquidación unilateral, sino la liquidación del contrato, en origen no es una situación excepcional, no es una prerrogativa preponderante del Estado, sino que la liquidación es una consecuencia del contrato. Es decir, regularmente los contratos se liquidan, se busca liquidar los contratos. Y la liquidación puede ser de común acuerdo, ya veremos, pero cuando no es así es cuando esta cláusula cobra valor, porque ya esa liquidación, cuando no se logra hacer de consuno, pues se hace de forma unilateral y es ahí cuando para el Estado entonces se convierte en una cláusula exorbitante. Entonces, debemos recordar que la liquidación implica o tiene como significancia que es el balance que se realiza, un balance final, un balance definitivo al corte obviamente del contrato, donde se relacionan las cuentas, donde se relacionan las actividades realizadas y entonces al final se hace una relación de cuentas del desarrollo de la relación contractual o de la ejecución del contrato para al final decir liquidamos o la liquidación va a tener sobresaltos. Esa liquidación va a implicar que dejemos saldados, que dejemos claros y solucionados los aspectos jurídicos, económicos, financieros, técnicos del contrato, para que sobre ellos entonces cerremos en ceros, que es lo que se pregona de la liquidación en la ejecución de un contrato, que el contrato que se llevó adelante se haya hecho a plenitud y que el Estado también haya cumplido con sus obligaciones, que regularmente son las del pago pues, del valor del contrato. La liquidación en sí misma, entonces, insisto, no es una cláusula exorbitante en origen, es más, hace parte entonces de la liquidación bilateral a la que hay lugar. Entonces, ¿qué debemos aclarar aquí? Los contratos que por disposición legal exigen liquidación, implican que al término del contrato se liquide, ¿cierto? Pero ¿cómo se liquida? El interregno que se fija para la liquidación, en principio, normalmente es el establecido en el contrato. Regularmente se establecen 2 meses en el contrato y se dice una vez finalizado el contrato por parte del contratista, entonces se procederá a la liquidación de ese contrato. Esa liquidación de ese contrato se hace dentro de los meses pactados en el contrato. Supongamos 2 meses, que es lo habitual. Si no se logra esa liquidación que es bilateral, porque las partes se van a sentar en esos 2 meses a decir liquidemos el contrato y queda así. Si no se logra, luego se acude a la liquidación por la ley. Es decir, ¿qué dice la ley frente a la liquidación? Y ahí entra en juego la ley 1150 del año 2007 en su artículo 7º, donde esa ley 1150 del 2007, o artículo 11, perdón, nos indica que deberá liquidarse el contrato dentro de los 4 meses siguientes a la llegada del vencimiento del término de los 2 meses que pusimos como ejemplo, pactados en el contrato, o cuando no se hubiese pactado, entonces se acudirá a los 4 meses. Si vemos ahí, y están los 2 más los 4, estamos hablando de 6 meses para una liquidación bilateral, ¿cierto? Si no se logra esa liquidación bilateral, entonces ahí sí viene y decimos, ahora sí expongamos la liquidación como una liquidación unilateral. Porque el Estado dice, bueno, no lo hizo usted, no lo hicimos más bien las partes, ni en los 2 meses que pactamos en el contrato, ni en los 4 que dice la ley que cuando no se logre antes, entonces tengamos otros 4, ahora le impongo yo. Y la ley asimismo le ha dispuesto que lo debe hacer dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término. ¿De cuáles términos? De los términos anteriormente pactados, explicados, que implicarán al término del pactado y luego al término de los 4 que ha dispuesto la ley. En definitiva, al término de los que ha planteado la ley, bien sea que estemos contando únicamente los 4 o hayamos contado los 4 más los 2 que le antecedieron, que habrán sumado 6 meses. Si observamos entonces, y estamos planteando el ejemplo, hablaríamos de 8 meses en los cuales estaría liquidando un contrato, ¿cierto? Ahora bien,
En la ley 1437 del 2011, concretamente en el artículo 164, numeral segundo, literal J, nos permite acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de las diversas formas de controversias contractuales y los diversos términos que ha establecido para esas actuaciones contractuales ante la jurisdicción. Pues se ha contemplado que en ese marco también de los 2 años que hay para poder presentar la acción jurisdiccional por cualquiera de los extremos contractuales, bien sea el Estado, bien sea el contratista, se puede contemplar la posibilidad de liquidar el contrato por vía judicial y que entonces sea por medio de una decisión judicial la manera o el método que se adopte para ponerle fin o liquidar ese contrato de manera unilateral o más bien acudiendo a la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, vemos cómo un contrato se puede liquidar de forma bilateral y de forma unilateral. Cuando acudimos al unilateral estamos diciendo que ahí hacemos gala o aplicación de lo planteado como liquidación unilateral. Entonces, salvo que acudamos a la jurisdicción de lo contencioso para buscar que se haga también en ese escenario. ¿Qué se ha dicho entonces en definitiva? Que la liquidación unilateral del contrato no solo se puede hacer en 2 meses, finalizados los anteriores, o siguientes al haber finalizado el término anterior, sino que se tienen en definitiva 2 años para poder liquidar de manera unilateral el contrato. ¿Por qué? Porque el Estado puede o bien hacerlo en esos 2 meses o hacerlo en 2 años y demandar tal vez el último día o el día previo al vencimiento del término de la caducidad para poder interactuar ante la jurisdicción y entonces podrá haber dicho, bueno, yo tengo todos estos meses para también buscar la liquidación unilateral. Entonces, si bien la ley contempla 2 meses para esa liquidación unilateral, no implica que al vencimiento de esos 2 meses pues no pueda hacer nada mientras demanda al contratista o mientras demanda ante la jurisdicción para buscar la liquidación del contrato, sino que durante ese plazo también podrá buscar que esa liquidación se logre de forma unilateral. Entonces, en resumen, siendo esta la última de las cláusulas excepcionales, exorbitantes, extraordinarias o prerrogativas del Estado que estudiaremos, concluimos diciendo que todas las cláusulas excepcionales analizadas implican en definitiva y en resumen una preponderancia contractual del Estado, un poder superior del Estado y entonces, como les decía en el primer video de estas cláusulas excepcionales, esto significará que hay un desequilibrio en el contrato, en la relación contratante-contratista, pero es una desigualdad o un desequilibrio perfectamente permitido por el ordenamiento jurídico.